Bueno, buenos días. Como veis, nuestra sesión lleva como título Opioid Free Anestesia, muerte a los opioides. Nuestra sesión va a estar dividida en tres partes. Empezaré hablando yo un poco sobre la introducción y los protagonistas de nuestra sesión, que son los opioides. Luego continuará mi compañero intentando argumentar el por qué tenemos que tener tanta conciencia sobre estos fármacos. Y por último, mi compañera intentará dar unas alternativas al uso de estos fármacos. Bueno, nuestra sesión va a girar en torno a una nueva corriente, bueno, relativamente nueva en nuestra especialidad, que es la OFA. La OFA quiere decir Opioid Free Anestesia. Y al final lleva como objetivo una anestesia sin opioides o una anestesia ahorradora de opioides. Lo cual hay que diferenciarlo bien porque no es lo mismo que una anestesia sin analgesia. Igualmente, antes de entrar en materia y ver el qué es, de dónde surge y en qué consiste, vamos a dar unas pequeñas pinceladas acerca de la anestesia general. Más en concreto de la anestesia general balanceada, que es, bueno, pues una de las anestesias que más utilizamos en nuestra práctica clínica. Y hablaremos de tres pilares básicos. Como primer pilar hablaremos de la hipnosis, de la amnesia, bueno, pues tan necesaria en el paciente para que pueda ser intervenido en condiciones óptimas y que intentaremos llevar a cabo a través de fármacos intravenosos o con fármacos halogenados. Como segundo pilar hablaremos de la inmovilidad, que llevaremos a cabo a través de fármacos relajantes musculares, que al final lo que tienen es, bueno, pues como objetivo el bloqueo de los reflejos autónomos del paciente. Y como último vértice, como último pilar, hablaremos de la analgesia, que este es un poco el vértice sobre el que va a girar nuestra sesión. Al final, nuestro objetivo es mantener la estabilidad hemodinámica óptima del paciente durante la cirugía y a eso nos van a ayudar fármacos como los opioides. Los opioides, que son fármacos que todos conocemos, pues porque al final, aunque no tengamos un manejo activo de ellos en nuestra práctica clínica, sí que es verdad que tratamos pacientes que sí que lo llevan prescrito en su tratamiento habitual. Y es aquí un poco donde viene la reflexión de nuestra especialidad. ¿Es opioides sí u opioides no? Pues porque sabemos que son fármacos muy potentes, muy efectivos, con un periodo o un mecanismo de acción muy corto, pero que con un mal uso, con un uso abusivo de estos fármacos, pues puede dar lugar a muchos efectos adversos y algunos, bueno, pues bastante graves. Entonces, nosotros durante la sesión sí que nos vamos a centrar en su manejo intraoperatorio, pero sí que es verdad que al final tenemos que tener conciencia todas las especialidades de estos fármacos, pues porque a lo largo de todo el proceso perioperatorio del paciente, en el periodo preoperatorio y en el posoperatorio, incluso en el tardío también, el paciente pasa a lo largo de muchos especialistas, con lo cual todos tenemos que saber manejar estos opioides. Vamos a hablar un poco de dónde surge esta corriente, dónde surge la OFA o la OLA. Y es que no es hasta los años 60 que llegan al mercado los opioides sintéticos, más en concreto el fentanilo. Esto supone un gran avance para nuestra especialidad, es una gran innovación. Es la farmacéutica Janssen quien lo saca al mercado y aunque comenta todos sus beneficios, pues lo que decíamos antes, lo potentes que son y lo efectivos que son y bueno, pues también comenta que faltan estudios a largo plazo. Incluso que en tratamientos prolongados se empieza a ver pues síntomas de adicción, síntomas de tolerancia en los pacientes que, bueno, que más adelante comentaremos. Es así que al que llegan los años 90 y el dolor pasa a ser considerado el quinto signo vital. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el dolor pasa a manejarse o pasa a tratarse tan agresivamente como otros parámetros que se tratan en la práctica clínica diaria, como puede ser la frecuencia cardíaca o la tensión o la temperatura. Y esto hace que los facultativos, que los médicos empiecen a hacer una prescripción mucho más liberal de opioides, una prescripción mucho más masiva. ¿Cuál es el problema? Que esta prescripción de opioides no era solo para tratamientos crónicos, sino que también para tratamientos de dolor agudo, incluso para cirugías menores que en un principio
pensamos que no tendrían por qué estar prescritos. El problema de esta prescripción es que nunca llega a ser revisada y en consecuencia pues se convierten en tratamientos crónicos en el paciente y se empiezan a ver, bueno, pues eso, lo que comentábamos, pacientes con adicción, pacientes con tolerancia, pacientes con inmunosupresión, hasta que llegamos a una situación en la que podemos hablar, bueno, pues de una macrocrisis de los opioides, que es mucho más exagerada en Estados Unidos por el fácil acceso a este tipo de medicaciones, y es que empiezan a aparecer titulares como que baja la esperanza de vida por sobredosis de opioides, o que la principal causa de muerte en menores de 50 años es esta sobredosis de opioides, que el 80% de las personas que consumen heroína antes han abusado de opioides recetados, y esto es un dato interesante. Incluso también que las muertes por heroína pasan a ser mayores que las muertes por accidentes automovilísticos. Y de esta problemática social sale a la luz, a través de la muerte de Prince, un cantante que todos conocemos, que fallece por una sobredosis de opioide, más en concreto de fentanilo, 6 años después de una cirugía traumatológica, una cirugía de rodilla. Y de esta problemática se intenta visibilizar y dar visibilidad a la población a través de series que algunas de las conocemos casi todos, de una House, que es un médico pues con un dolor crónico que padece esta adicción a opioides, o incluso se trata de visibilizar a través de series, más actuales. Hace poco ha salido una serie que se llama Doxy, que trata un poco esta problemática y cómo ha llegado esta macrocrisis a convertirse, sobre todo en Estados Unidos. Pero bueno, esta problemática no solamente se queda en Estados Unidos, sino que es mundial. Llega a todos los países, como comentará ahora mi compañero. Bueno, como ha dicho mi compañera, el principal problema o la principal visibilización de cara al mundo surgió en Estados Unidos, pero es extensivo a muchos países y nuestro país no se libra. Aquí vemos unos datos estadísticos de un ranking de consumo de fentanilo per cápita de 2014, donde vemos que España se sitúa en quinto lugar y bastante por delante de Estados Unidos. O sea que aquí también los datos son preocupantes, aunque no tanto como en Estados Unidos. Otros datos para dar un poco visibilidad a este problema en nuestro país, pues son esta gráfica de arriba a la izquierda, que es la evolución a lo largo de los años del consumo de opioides en España, como vemos una curva creciente, y esta tabla que tenemos aquí refleja las causas por las que empiezan las personas en nuestro entorno a consumir opioides. La mayoría son por un dolor agudo, un porcentaje un poquito menor por dolor crónico y lo que hablaban en Estados Unidos, que muchas veces es después de una intervención quirúrgica, en nuestro país el porcentaje es de un 20%, que no representa la mayoría, pero es un porcentaje nada despreciable. Y esta tabla, que me parece interesante, representa un poco el patrón de consumo de consumo de opioides sin receta. No es un porcentaje muy alto de consumo de opioides. Algunas personas solo lo han consumido alguna vez, pero el hecho de que personas consuman opioides sin receta hace que, a pesar de ser una pequeña parte de la población, sea un patrón de consumo de difícil control. La mayoría de estas personas lo hacen a través de un amigo familiar, a un amigo familiar le han recetado opioides para tratamiento del dolor y le pasan la medicación a otra persona. Y decir simplemente que en el rango de edad donde más se da este tipo de consumo es entre los 35 y los 44 años, es decir, en gente joven. Y esta otra tabla que también me parece interesante es
sobre la prescripción domiciliaria de opioides en nuestro entorno. En Estados Unidos, pues, se responsabilizó un poquito se responsabilizó a los anestesistas de la prescripción de opioides en pacientes posoperados y, como ha dicho mi compañera antes, estas prescripciones no eran revisadas, entonces podía haber un consumo indiscriminado después de una operación. En nuestro entorno, la mayoría de las prescripciones de opioides se realizan en atención primaria, el 74-73% en función del año, y también vemos que el Servicio de Medicina Interna también tiene bastante peso en la prescripción de este tipo de medicamentos. Con lo cual, vemos que en nuestro entorno la mayor parte de las prescripciones domiciliarias de opioides se realizan en especialidades no quirúrgicas. Y otra cosa importante sobre este tipo, que el grosso de las prescripciones las englobe atención primaria, es que el control del consumo de opioides pues, puede ser más estrecho, se puede tener un seguimiento más estrecho porque el acceso al médico de cabecera pues, es más fácil que el que pueda tener una persona de Estados Unidos a su anestesista que ya no le vuelve a ver después de la operación. Entonces, los médicos de atención primaria pueden llevar un control más estricto del patrón de consumo de opioides que tiene cada paciente. Y a raíz de todo esto que hemos explicado previamente, pues surge una conciencia de una necesidad de utilizar estrategias analgésicas libres de opioides. No solo en anestesia, como hemos visto, también las estrategias analgésicas libres de opioides se pueden extender a otros ámbitos, como la atención primaria, la medicina interna y especialidades no quirúrgicas y quirúrgicas también. Pero nosotros vamos a hablar más sobre nuestro punto de vista anestésico. A raíz de esta conciencia de utilizar estrategias libres o ahorradoras de opioides, se empiezan a definir fenómenos, efectos secundarios y la influencia de los opioides en los protocolos de recuperación intensificada. En primer lugar, vamos a hablar de fenómenos como la tolerancia y la hiperalgesia, que son fenómenos derivados de un consumo crónico. Tenemos el fenómeno de dependencia, el de tolerancia y el de hiperalgesia. Dependencia sería pues, una adaptación fisiológica del organismo a una determinada sustancia que hace que la ausencia de ella pueda provocar un síndrome de abstinencia. El fenómeno de tolerancia, pues, en resumidas cuentas, es una pérdida del efecto de una medicación a una determinada dosis, lo cual hace que haya que incrementar esa dosis progresivamente para conseguir el mismo efecto analgésico. Y el fenómeno de hiperalgesia también es derivado de un consumo crónico, es un efecto característico de los opioides que hace que estímulos a priori dolorosos que puedan provocar una sensación dolorosa de determinado grado, pues sean percibidos por esa persona como más dolorosos de lo que se supondría a priori. Y todos estos efectos hacen que el consumo tenga un aumento progresivo y los patrones de consumo sean adictivos, sean abusivos, lo cual hace que puedan derivar en una sobredosis y la consiguiente muerte de la persona. Por una parte, tenemos los efectos de los que hemos dicho derivados del consumo crónico y tenemos también los efectos secundarios derivados de una administración de opioides, de una gran cantidad de opioides en un periodo muy corto de tiempo, que es con lo que más familiarizados estamos los anestesistas en nuestra práctica diaria, en nuestra práctica en quirófano y en el posoperatorio inmediato. ¿Qué efectos secundarios son estos? Pues, en primer lugar, y el que más nos suele preocupar a nosotros,
es la depresión respiratoria, ya que los opioides producen una inhibición de los centros respiratorios a nivel del sistema nervioso central, actuando sobre los receptores MU2, y además no solo provocan esta inhibición a nivel del sistema nervioso central, sino que también provocan una debilidad de la musculatura faríngea, haciendo que sea más fácil que se obstruya la vía aérea, siendo más susceptibles a esta obstrucción, pues pacientes obesos, pacientes con SAOS. Es un efecto secundario que nos preocupa realmente. Por otra parte, otro efecto bastante conocido de los opioides son las náuseas y vómitos postoperatorios. Suele ser el efecto secundario que más desagradablemente recuerdan los pacientes, por así decirlo. Y otros efectos secundarios que también pues, nos preocupan y son conocidos, pues el mareo, la somnolencia, el estreñimiento, disfunción cognitiva, retención urinaria, prurito, rigidez muscular, y también se han visto artículos, se han visto publicaciones sobre la supresión del sistema inmune y, por lo tanto, el favorecimiento de la progresión tumoral. También tienen un efecto cardiovascular provocando un inotropismo negativo que hace que se reduzca el gasto cardíaco. Y, por último, vamos a hablar un poquito sobre los protocolos de recuperación intensificada que se están llevando a cabo en una gran variedad de cirugías y cuyo objetivo principal es la reducción de las complicaciones y reducir la estancia hospitalaria a expensas de cuatro objetivos. En primer lugar, el control precoz del dolor, la movilización lo más temprana posible, empezar la nutrición enteral también lo más temprano posible, y todo esto derivaría en una alta precoz, reduciendo el tiempo de estancia hospitalaria. El control, pero todos estos objetivos, sin un control adecuado del dolor, no se podrían llegar a conseguir. Para este control del dolor, pues, si tenemos que utilizar opioides, los utilizaremos. Pero sabemos que la utilización de grandes cantidades de opioides nos ralentizan pues, la temprana movilización, la temprana nutrición, el efecto secundario del ilio y el estreñimiento también hacen que nos nos dificulten esa recuperación intensificada. Sin embargo, no por no utilizar opioides vamos a dejar a alguien gritando de dolor, no. Lo que buscamos es, a través de distintas estrategias, que ahora explicará mi compañera, distintas estrategias con una analgesia multimodal utilizando medicamentos no opiáceos, conseguir ese control adecuado del dolor y, a la vez, conseguir el resto de objetivos de los protocolos de recuperación intensificada. Y ahora hablará mi compañera sobre la analgesia multimodal. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer en este punto es: ¿cuál es la estrategia que seguimos para conseguir una disminución de esos efectos adversos de los opioides? La estrategia que intentamos seguir es la estrategia basada en una analgesia multimodal. El objetivo de esta analgesia multimodal va a ser emplear de una manera simultánea técnicas y diferentes fármacos con distintos mecanismos de acción para que todo ello nos permita evitar o al menos disminuir el uso de opioides. Esta estrategia para evitar el uso de tanto opioide tiene 3 pilares. El primero de los pilares es la anestesia local, que consiste en infiltrar la herida quirúrgica con anestésico local. El segundo de los pilares, muy importante, es la anestesia regional, que consiste en bañar, en infiltrar con anestésico local las estructuras que van a conducir ese impulso nociceptivo desde la lesión quirúrgica hasta el asta dorsal de la médula espinal. Y por último tenemos el tercero de los pilares, que es ahora el que vamos a explicar más extensamente, el de la analgesia sistémica, que consistirá en administrar medicación por vía intravenosa. Entonces, basándonos en este tercer pilar de analgesia sistémica, hemos conseguido, muy feliz y orgullosamente, poder sintetizar todos los mecanismos de acción de los fármacos que administramos por vía sistémica en esta diapositiva.
Presentaremos 4 bloques. Por un lado tendremos los antiinflamatorios no esteroideos y los corticoides, que lo que van a hacer es, a nivel periférico, inhibir la reacción inflamatoria derivada de la lesión quirúrgica. Por otro lado, tendremos fármacos que bloquean los receptores NMDA, como son la ketamina y el sulfato de magnesio, que lo que van a hacer es inhibir la sinapsis a nivel del asta dorsal de la médula espinal, por lo tanto, inhibir esa propagación del estímulo nociceptivo. Por otro lado, tendremos fármacos que típicamente provocan un bloqueo simpático, es decir, dicho de otra manera, van a inhibir la respuesta simpática típica que se genera con el estímulo nociceptivo, que actúan tanto a nivel central como los agonistas alfa-2, la dexmedetomidina y la clonidina, como a nivel periférico, como los betabloqueantes, como el esmolol. Y por último, hemos conseguido resumir en un cuarto bloque fármacos que actúan a nivel de los canales iónicos, es decir, inhiben la transmisión del estímulo nociceptivo por su acción en esos canales iónicos, que son los canales iónicos de calcio, los análogos GABA como la gabapentina y la pregabalina, y por otro lado los que actúan a nivel de los canales iónicos de sodio, que son los anestésicos locales como la lidocaína. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que estos fármacos no son inocuos, es decir, tenemos que tener en cuenta que estos medicamentos tienen también una serie de efectos secundarios que hace que vayan a estar contraindicados en determinadas situaciones. Una de las contraindicaciones absolutas, por supuesto, será la alergia a estos fármacos, es decir, no administraremos estos fármacos a pacientes alérgicos. Y por otro lado, dentro de esta estrategia de analgesia multimodal, una vez que hemos tomado la decisión de ir a por esta técnica analgésica, es importante tener en cuenta la palabra mágica, la individualización de los pacientes, es decir, individualizaremos a los pacientes en función de sus antecedentes médicos y del tipo de cirugía que se le vaya a realizar para decidir qué tipo de fármacos serán los que mejor le vayan a venir o los que le vayan a convenir. Por ejemplo, como ejemplos simples no utilizaremos bloqueantes simpáticos en pacientes que tengan bloqueos de segundo y tercer, bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado. Por ejemplo, otro ejemplo sería en un paciente cuya cirugía requiera para un menor sangrado de una hipotensión controlada, no utilizaremos ketamina. O como último ejemplo también tendremos limitar la administración de antiinflamatorios no esteroideos en pacientes con isquemia coronaria o con insuficiencia renal. Entonces, una vez llegados a este punto, lo que nos tenemos que preguntar es ¿cuáles van a ser realmente las indicaciones para recomendar esta estrategia de analgesia libre de opioides? Las indicaciones principalmente van a ser a aquellos pacientes que tengan realmente una predisposición a padecer los efectos secundarios de los opioides. ¿Cuáles van a ser típicamente esos pacientes? Tendremos pacientes, por ejemplo, con trastornos respiratorios del sueño, como pueden ser pacientes con apneas u otros trastornos hipoventilatorios, en los que, como ha dicho mi compañero previamente, no nos va a interesar acentuar esa depresión respiratoria. Por otro lado, también pensaremos que puedan beneficiarse de este tipo de analgesia pacientes que padecen adicción a opioides o que la han padecido y están en tratamiento sustitutivo con opioides, en los que necesitaríamos grandes dosis de opioides para alcanzar esos efectos deseados y todo ello aumentaría los efectos secundarios negativos, esos efectos adversos que no nos interesa tener. Por otro lado, también pensaríamos en esta estrategia ahorradora de opioides de analgesia multisistémica en pacientes oncológicos, en los que nos interesa no acentuar esa progresión tumoral. Y por último, también tendríamos en mente, es muy típico hablar de pacientes obesos, en los que una vez más no nos interesa, es decir, queremos evitar esa hipoventilación relacionada con los opioides. De hecho, como curiosidad, presentamos este artículo publicado en 2005, es la primera publicación de este tema de la OFA, de la anestesia libre de opioides, en el que se presenta un paciente de 433 kilos con patologías típicas asociadas a la obesidad, como son la apnea obstructiva del sueño, su consiguiente hipertensión pulmonar con la sobrecarga del ventrículo derecho y un reflujo gastroesofágico por el que va a ser programado para someterse a un bypass gástrico. Y en este paciente se opta por una estrategia basada en la dexmedetomidina para controlar el dolor intra y posoperatorio, y así se intentan evitar los opioides y los efectos secundarios que tendríamos en este paciente. Entonces, en este punto nos tenemos que preguntar realmente cuál es la realidad de la situación, qué nos dice la literatura publicada en los últimos años. Bueno, es cierto, la anestesia libre de opioides es un tema candente y como tema bastante importante se han publicado a su raíz, quiero decir, bastantes artículos. Muchos de los artículos que ya podemos ver que son publicados en los últimos años
En esos artículos se hace a favor de esta anestesia libre de opioides, de esta analgesia multisistémica. Hace referencia principalmente a individualizar pacientes, a seleccionarlos, aquellos pacientes que se van a beneficiar de esta estrategia, y por otro lado también hace bastante hincapié en el aumento de la estancia hospitalaria relacionada con el uso de opioides. Por otro lado, como todo tema candente, no todos son artículos a favor, también este tema tiene bastantes críticas. La mayoría de ellos, también publicados en los últimos años, va a hacer hincapié a una analgesia insuficiente, es decir, a un dolor posoperatorio de difícil control. Entonces, llegados a este punto, lo que queremos hacer como anestesistas es arrojar un poco de luz al asunto, es decir, preguntarnos cuál es nuestra realidad, qué podemos decir nosotros como anestesistas. Bueno, es cierto, en nuestro servicio hemos querido integrar esta corriente, lo hemos intentado llevar a la práctica clínica, hemos intentado, con esa palabra mágica de individualizar, seleccionar pacientes que vayan a poder beneficiarse de esta práctica y basado en nuestro día a día, en nuestra práctica clínica, hemos visto que conseguir una estabilidad hemodinámica y un buen control del dolor posoperatorio es difícil sin opioides, por lo que en nuestro día a día lo que intentamos es seguir una estrategia de analgesia multimodal que nos permita, en cierta medida, y esto es lo importante, esa estrategia nos permite, en cierta medida, reducir el uso de opioides, para así poder disfrutar de sus beneficios y disminuir al mínimo sus efectos adversos. Y ya, como final, únicamente me queda poder mencionar, por ejemplo, tenemos protocolos basados en una analgesia sistémica, una analgesia multimodal, perdón, como serían los protocolos de Rapid Recovery de cirugía de cadera y rodilla. Los pacientes CMA, los pacientes de cirugía ambulatoria, son también pacientes típicos en los que vamos a intentar ahorrar opioides. Por otro lado, también tendremos pacientes de recuperación intensificada de cirugía de colon y hoy en día también utilizamos esta estrategia de analgesia multimodal en pacientes de cirugía ginecológica. Entonces, nada, simplemente poder hacer hincapié que gracias a la anestesia local, a la anestesia regional y a esa analgesia sistémica, es decir, esos tres pilares que hemos pasado de la analgesia sistémica, de la analgesia multimodal, hemos querido transmitir que los opioides no son el centro de nuestra analgesia. Hemos querido intentar transmitiros eso en nuestra sesión.